Esta capilla fue un encargo del obispo valenciano Alfonso de Borja, pero no empezó a construirse hasta tiempos de su sobrino, el arzobispo Rodrigo de Borja. Puede que Alfonso y Rodrigo de Borgia, con el apellido italianizado, le suenen más. Tío y sobrino son célebres por haber llegado a papas con los nombres de Calixto III y Alejandro VI respectivamente. La reja y la capilla son del siglo XV. Mucho después, la capilla fue redecorada en estilo barroco y finalmente en el siglo XVIII se pintaron en las paredes varias escenas de la vida de San Pedro. Esta decoración fue obra del gran pintor Antonio Palomino. Por desgracia, algunos de los frescos fueron destruidos y otros sufrieron graves desperfectos cuando se prendió fuego al altar de la capilla al principio de la Guerra Civil. Los frescos de Palomino estuvieron cubiertos durante décadas, hasta que en 2013 se restauraron y volvieron a ver la luz. En la pared izquierda se encuentra uno de los frescos mejor conservados. Muestra a Pedro llorando tras negar a Cristo 3 veces antes de cantar el gallo. Coincidiendo con la restauración, se decidió colocar 6 grandes sargas o telas decorativas sobre la vida de la Virgen. Son obra de Nicolás Falcó, uno de los pintores más activos en Valencia a principios del siglo XVI. Diríjase a la capilla siguiente, dedicada a San Francisco de Borja. Es el punto número 4.